Qué bien que estamos todos de vuelta para hacer nuestro siguiente repaso. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y ya estamos en el tema número 6, título Más testimonios acerca de Jesús. Gracias por descargar la herramienta. Vea este video porque de aquí abajo de este video, en los grupos de WhatsApp que se piden en este teléfono, si usted está en un grupo de WhatsApp, inmediatamente hoy, sábado, baje la herramienta para que nos ayude con tantos pedidos y gracias. Nos encanta ayudarles. ¿Qué herramienta tenemos para esta semana? Es una herramienta muy interesante. El Evangelio de Juan tiene 3 compañeros más que son Mateo, Marcos y Lucas. Entonces les vamos a enviar una herramienta para ver la sincronía de los evangelios. ¿Por qué existen 4 evangelios? ¿Cuál es la complementariedad que hay entre el uno y el otro? Y toda la cronología del Evangelio de Juan para que lo podamos entender. Así que estas herramientas, sin duda alguna, nos van a servir a todos para entender el propósito del libro de Juan. Descárguela y gracias por enviar estos videos a otras personas. Usted es un portador de esperanza cuando le envía el video a otros. Así que muy bienvenidos, estamos ya en el tema número 6. Vamos a comenzar. Lecciones de la Biblia. A continuación. No olvide apoyar el Plan 50.000. Con su ayuda lograremos el Centro de Bienestar Campo Verde en Pereira. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Oremos. Buen Dios que estás en los cielos, muchas gracias te damos por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Solo queremos conocer de Jesús, amarle más y que pueda cambiar nuestra vida y nuestro carácter. Por eso te pedimos que lo hagas a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo de memoria está en Juan 12:32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Uno se pregunta por qué se repite esto de más y más testimonios. Bueno, Dios, que es completamente sabio, repitió muchas cosas en la Biblia con el fin de llamar nuestra atención. Por eso es que existen 4 evangelios. Ahora el autor del tema nos está repitiendo más testimonios. ¿Testimonios de qué? Hay 2 cosas claves que hay que aprender al buscar a Cristo. Clave número 1. Cristo es el Mesías. Él es el Mesías. Él cumple con todas las características del ungido y el enviado de Dios. Ese es el primer reconocimiento. No es un gran profeta, no es un gran misionero, no es un gran maestro que apareció en la historia como otros maestros. No, Cristo es el Mesías, el Dios de los cielos hecho hombre venido a la tierra. Y el segundo punto importante es que aceptemos a Cristo, el Mesías, como nuestro Salvador personal. Esos son los 2 puntos en los que Juan se está esforzando totalmente en los estudios de estos días. Ahora vamos al primer punto. 2 grupos. Se nota bien claro en el Evangelio de Juan que habían 2 grupos. Grupo número 1 es el grupo de los que se aferraron a lo que dice la palabra de Dios. Los que se aferraron a la fe por las evidencias de lo que estaba ocurriendo y comparando todas esas evidencias con lo que decía la Biblia de su tiempo, que es lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Esa era la Biblia del tiempo de Cristo. Pero en todo eso que conocemos hoy como Antiguo Testamento, estaban esas evidencias y el primer grupo, ¿qué fue lo que hizo? Comparar esas evidencias con la evidencia vívida de Cristo, sus obras y lo que sucedía, y por la fe se aferraron y aceptaron a Cristo como el Mesías. Ahora miremos el grupo número 2. El grupo número 2 es aquellos que se aferran a su forma de ver el mundo, que todo tiene que acomodarse a sus parámetros, a su valoración
Y finalmente, como Cristo no se acomodaba a la forma de pensamiento de ellos, fueron el grupo que lo rechazaron. Esto es muy importante, muy importante. Tú y yo estamos en uno de esos dos grupos, porque muchos quieren un Cristo, un Dios o una Biblia que se asemeje a sus gustos, a sus inclinaciones. Y seguro que con ese tipo de pensamiento todos podemos encontrarle más de 4 cosas a la Biblia que si no están de acuerdo a mis gustos, entonces yo voy rechazando la palabra de Dios. Y el otro grupo es, por fe, bajo las evidencias bíblicas, podemos ir conociendo y aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal. Punto 2. ¿Por qué más testimonios? Si ya nos estaba dando los testimonios de los otros personajes bíblicos, ¿por qué ahora más testimonios? Mírenlo. Punto número 1, lo que llamo el beneficio de la duda. Dios nos permite dudar, no de Él, porque eso es falta de fe, pero nos permite dudar en el sentido de que necesito más luz, necesito más evidencia, quiero ver más, pero tiene que llegar un momento donde esa duda se me empiece a terminar. Hay gente muy inconforme, que la Biblia no le responde todas sus preguntas y que por eso no van a aceptar. Pues nunca van a encontrar la verdad. Pero como Dios conoce ese pensamiento humano, más evidencias y más testimonios pueden acercarnos a la verdad para que lo aceptemos. Por eso es que permite más testimonios. Otra, el asentamiento de la fe. La fe se asienta aquí en mi mente. Y cuando yo repito algo y lo repito, finalmente llega a ser una realidad que a mi mente le fundamenta esa fe. Por eso van a venir más testimonios como los que estamos estudiando durante esta semana. Y una tercera razón por la que se deben repetir más testimonios de Cristo, de que Él es el Mesías y el Salvador, es la necesidad humana. Nosotros tenemos una necesidad profunda de Dios para la salvación. Y en uno de los puntos que vamos a mirar más adelante, veremos en qué consiste eso de la salvación. Hasta que no lo entienda, yo no puedo cooperar en ese sistema de la salvación. Así que por eso el Señor dijo, van a seguir dudando, necesitan la salvación y necesita que se asiente aquí en la mente toda esa verdad. Entonces la repetición lo que va creando son los hábitos que van a formar nuestro carácter. Por eso vamos a repetir nuevos testimonios esta semana acerca de la divinidad del Mesías y de Él como nuestro Salvador. Bien, vamos al punto número 3. Juan repite el testimonio. Normalmente en su narrativa Juan no está repitiendo cosas de un milagro a otro, o hechos que sucedieron no los repite. Pero durante 3 veces el testimonio de Juan el Bautista es repetido por Juan, el discípulo amado que lo escribe. ¿Por qué hace tanto énfasis 3 veces en lo de Juan el Bautista? Veámoslo. Primero, el Cordero. En Juan capítulo 1, versículo 29 al 24, pues Juan dice algo muy interesante, voy a leer Juan 1, 29. El siguiente día, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice, yo a él no lo conocía, pero me dijeron, sobre quien usted vea que baja el Espíritu Santo, ese es. Eso lo dice en el versículo número 33. Y en el 34 dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, lo primero que Juan dice es, este es el Cordero, el de los sacrificios. Luego vuelve y repite en el capítulo número 3, versículo número 25, cuando hay un intento por dividir a Juan y a Cristo en cuanto a la predicación, en Juan capítulo 3, versículo número 25, dice así. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Crearon un chisme, una disensión para ver cómo peleaban. Juan la resuelve del versículo 27 al 30.
Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Segunda vez que habla de Juan el Bautista. Este ejemplo es de un alto valor para todos nosotros. Nos peleamos mucho en quién es el mejor para hacer las cosas. Yo soy mejor que mi esposa, yo soy mejor que mis hijos, un hijo es mejor que el otro, yo soy mejor predicador, yo lo hago mejor que tú. Aquí Juan dice: no importa que sea mejor que yo. Eso está muy bueno para la predicación. La humildad de Juan. A mí ahora me corresponde menguar y a él le corresponde crecer. Y una tercera vez que Juan, el autor del libro, repite algo de Juan el Bautista, está en el capítulo 5, versículo 31 al 35. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que este testimonio de mí es verdadero. Y sigue en el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Así que Cristo aquí mismo dice: hay un testimonio mayor que el de Juan. ¿Por qué Juan repitió esto de Juan el Bautista? Porque era muy importante abrir el camino para que la gente reconociera en Jesús no a una persona natural, sino al Cordero, al Mesías y al ungido. Cuando estemos participando de darle la fe que Dios nos ha dado y el conocimiento de Dios, hemos de cumplir con esto, hemos de copiar esto mismo. Hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y lo que mejor repite hacia otros de que Jesús es mi Salvador es nuestro propio buen testimonio. Y por eso el autor del tema, que es Juan, el discípulo amado, el discípulo de Cristo, repitió lo que había dicho o las obras que había hecho Juan el Bautista, testificando acerca de Jesús. Ahora vamos al punto número 4. Un testimonio mejor. ¿Por qué Cristo dice que hay un testimonio mejor que el de todos? ¿A qué se refiere? Veamos San Juan 5:32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que este testimonio es verdadero. Y cuando está hablando de ese testimonio verdadero y dice que Juan, que este testimonio que ahora él va a mencionar es mejor que el de Juan, dice en el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su palabra, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. El testimonio mayor de que Cristo es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías y el Salvador, es el del mismo Padre. En ocasión del bautismo dijo: este es mi Hijo amado, Él me hace feliz, yo soy su Padre. Y Cristo cada rato decía: hola Padre, Él es mi Hijo, decía el cielo. ¡Qué evidencia tan grande! El mismo Dios de los cielos reconociendo en Cristo que Él es el Mesías. Miren, mis amigos, el cielo ha hecho todo lo posible por nuestra salvación. Y cuando digo salvación, nos referimos nosotros no solamente a la vida eterna, sino a todo lo que ocurre aquí en la tierra y el éxito que tengamos. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? El problema lo expresó Jesús en el versículo 38 al versículo número 40. Ustedes no tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Cristo lo está diciendo y ese problema lo tenemos hoy. Por eso necesitamos más testimonios. La palabra de Dios es la que dice:
y da toda la evidencia de Cristo como el Mesías. Pero si ustedes no tienen esa palabra, no está morando en ustedes. Cuando usted vaya a Juan 15:7 dice que cuando estas palabras estén aquí, pídame lo que quiera que yo se lo daré en oración. Ese es el problema. Por eso tenemos una montaña rusa de emociones en nuestra vida. Estamos calientes en la vida cristiana, nos enfriamos o pasamos a la tibieza. El problema es la palabra que no mora en nosotros. Cuando lees la Biblia, Cristo, que es la palabra, como que si se encarnara en mí, como que viniera a vivir en mí. Entonces hay poder absolutamente para todo, para vivir la vida, para salir adelante con los problemas, para enfrentar las dificultades, pero también poder para vencer las inclinaciones que tenemos en nuestra vida. Por eso dice, hay un testimonio mayor. Y lo remata diciendo, bueno, como ustedes creen tanto en Moisés, miren lo siguiente, versículo 44 al 47. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra propia esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeré a mis palabras? Así que todo este testimonio es mejor. Lo que dijo Juan el Bautista es importante, pero hay un testimonio mayor. Lo que el Padre dice de mí en la palabra. El problema es que la palabra no mora en ustedes. Moisés era un referente muy alto para el pueblo judío. Pues créanme lo que dice Moisés, porque lo que dice Moisés habló de mí. Miren que hoy está la misma trampa. El Antiguo Testamento no es para nosotros, es para los judíos. Y Moisés es el que escribe todos los libros del Pentateuco, del Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Y ahí todo lo que escribe Moisés dice, habló de mí. Entonces el diablo le dice a la gente, no, eso era para los antiguos. Y nos está haciendo el mismo daño de ceguera que le hizo a los judíos del tiempo de Jesús. Mira toda la Biblia con ganas de buscar evidencia de Cristo como Salvador y entonces habrá una experiencia distinta porque el gran reto es creerlo, pero también aceptarlo. Vamos al punto número 5. El problema. Bueno, ¿cuál es el problema entonces en medio de estas circunstancias para que tengamos que aceptar a Cristo como el Salvador? Juan capítulo 6, versículo 55 al 58. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquí en Juan 6 ya nos estamos ubicando en el milagro de los 5,000 hombres alimentados con unos panes y unos peces, y aquí Cristo está haciendo la aplicación. Pero esta aplicación nos sirve muy bien para ver cuál es el problema. Hasta que no entendamos cuál es el problema que el ser humano tiene, no tendrá la necesidad de ser salvado. Él dice aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan 5, 6, 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. ¿A qué se refiere Cristo con comer la carne y beber la sangre? Ellos sabían perfectamente a qué se refería, pero se empezaron a burlar. Ahora quiere que comamos su carne y lo trataron de loco. Pero si uno va a Juan capítulo número 5, versículo número 24, entenderemos qué quiso decir Cristo. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora noten lo siguiente. En Juan 5:24 dice que el que oye mi palabra y la cree, tiene vida eterna. Y aquí en Juan 6:53 dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Una de los dos, ¿y qué nos queda? Comer la carne y beber la sangre es
comer la palabra, creerla y tendremos vida eterna. Ahora, ¿por qué vida eterna? Recuerda que hay dos cosas que tiene que solucionar el Mesías. Número 1, Romanos capítulo número 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte. Así que el ser humano nace con una cosa segura, se va a morir. Entonces el Mesías dice, voy a vivir entre ustedes, me muero, resucito con mi propio poder y el que cree en mí va a tener vida eterna. Y eso fue el Calvario y la resurrección y ese problema ya lo solucionó el Mesías. Está listo. Ahora los que vivimos aquí en la tierra, aunque muramos, podemos tener vida eterna si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, comemos su carne y bebemos su sangre, que según Juan 5:24 es leer la palabra y aceptarlo a Él como Mesías. Ahí nos arregló un problema, el problema de la muerte eterna. Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, más el premio, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, el otro problema que tenemos es lo que dice Santiago capítulo número 1, la concupiscencia. A todos nos gusta pecar, por eso pecamos. Y peor, nos gusta porque tenemos una inclinación a pecar, un gusto por pecar. Entonces aquí aparecen dos figuras, el cordero y el león. El cordero muere para que yo tenga vida eterna, resucita para que yo tenga vida eterna. Y entonces ahora yo lo acepto y camino con el león, porque el diablo no es el león. Él anda como león, tratando de imitar al verdadero león de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús. Pero Cristo, como es el verdadero león, le puede ganar al falso león que es Satanás. Entonces yo me voy caminando todos los días con Cristo y me ayuda a vencer donde yo no puedo vencer. ¿Y cuál es esa lucha? El gusto por pecar. Su compañía, su constante presencia, la comunión con Él nos va dando esa fuerza interior para poder vencer. Este es el tema central de Juan. Por eso dice, le vamos a repartir más testimonios, el del Bautista, el testimonio del Padre, el testimonio de la multitud en los 5,000 que se alimentaron de panes y peces. Pero hay un testimonio mucho mayor, el del Padre, el de Moisés, el de la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos en una situación desesperada. El ser humano no puede salvarse a sí mismo. Por eso, el tema central es, mira las evidencias y acéptalo como el Mesías. Reemplazó tu lugar, pero también míralo como el Salvador y acéptalo y camina junto a Él. Ahora vamos a un último punto, el número 6. ¿Acepto o rechazo? En Juan capítulo 6, desde el versículo número 60 en adelante, se refleja el abandono de muchos discípulos a Cristo. Se le fueron. Dice que muchos discípulos dijeron, Juan 6:60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Comer mi carne y beber la sangre? Y dice que se le fueron. En el versículo número 65 y 66 dice, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Qué significa? Espíritu Santo para que lo traiga uno, convencido de pecado a Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y entonces hace una gran pregunta a ellos, a los discípulos y a nosotros. Versículo 67. Dijo Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también vosotros? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué maravilla! Entonces hay dos grupos, los que aceptan y los que rechazan. Tú y yo estamos en uno de esos dos grupos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben? No solamente decir yo acepto. Es la evidencia y el testimonio que nosotros damos de aceptar a Cristo. La mayor evidencia está en amarlo a Él,
todos los días comer su sangre y beber la que es la Biblia, caminar con Él y atraer a otros a Cristo Jesús. Acéptalo, acepta a Cristo, no dé más vueltas en esta vida. Nos enreda el pecado, nos enreda las cosas malas de la vida. Pero hoy mi pregunta es, ¿aceptas a Jesús? Ven a Jesús, que Él quiere ser tu Salvador. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.